Bueno, hoy vamos a comenzar con el tema de los multipolos magnéticos. Este es el capítulo 19 del libro. En este capítulo vamos a abordar nosotros lo que es el desarrollo multipolar, ¿verdad? Así como lo hacíamos entre 21, que hacíamos un desarrollo en serie, una serie infinita para el potencial eléctrico. Y en este caso lo vamos a hacer para el potencial magnético. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Pues la ventaja es que en algunos casos, en algunas situaciones complejas, resulta más fácil utilizar solamente ciertos términos, ¿verdad? Los términos que son más importantes de acuerdo a la situación que se presenta, porque ustedes recordarán que encontrar un potencial es complicado y encontrar un potencial vectorial es todavía más difícil. De manera que con el desarrollo nosotros dividimos ese problema en un montón de, o sea, digamos, una integral, la dividimos en un montón de pedacitos, ¿verdad? Y cada pedacito de eso tiene un nombre, es un término, es una serie infinita, pero de esa serie infinita solo vamos a tomar los primeros términos. En el caso del potencial magnético vamos a tomar nada más uno. Es todavía más sencillo que el potencial escalar. Entonces, la idea que vamos a seguir nosotros para poder hacer ese desarrollo es que vamos a considerar un volumen. Este es un volumen el cual contiene corrientes. Como es un volumen, vamos a trabajar con corrientes volumétricas, densidades de corriente J, distribuidas en toda esta región. Y queremos calcular el potencial vectorial A en el punto de campo P, debido a esta distribución de corrientes, para lo cual localizamos un pequeño elemento volumétrico de corriente con R' y localizamos el vector de campo con el vector R. De manera que este es el vector de posición relativa, ¿verdad? Bueno, entonces esta historia ustedes ya la conocen, ¿verdad? Nosotros aquí usamos ¿cómo se llama? La ley de los cosenos para poder escribir este vector R. Entonces, lo que necesitamos es considerar lo que es la definición, ¿verdad? Del potencial vectorial como una integral, la integral en este caso sobre un volumen, donde se encuentra distribuida la corriente. Entonces, vamos a trabajar con este potencial vectorial, con esta integral. Vamos a escribir el vector de posición relativa a R de esta manera, aquí en la integral, y vamos a hacer un desarrollo en serie. Pero esos desarrollos en serie son bastante complicados, de manera que aquí únicamente yo voy a resumir lo más importante, ¿verdad? Porque no nos vamos a detener en todos esos detalles, porque es demasiado tiempo y aparte de la matemática es bastante pesada, ¿verdad? Bastante avanzada. Cuando nosotros hacemos ese desarrollo en una serie, aquí surgen lo que son los polinomios de Legendre. Este P sub L que ven ahí se conocen como los polinomios de Legendre, ¿verdad? Y en el argumento aparece un coseno de teta. Bueno, en realidad se puede escribir como P sub L de X, ¿verdad? Porque aquí lo que se hace es un cambio variable. En vez de escribir una X, ponen un coseno de teta. Este es un polinomio de Legendre, donde L va de 0 a infinito. Es una serie infinita. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto que ustedes ven acá, esto viene de la figura, ¿verdad? Que vimos anteriormente, donde a partir de la ley de los cosenos, construimos el vector R. Bueno, entonces, aquí nosotros vamos a hacer la suposición de que el punto de campo P se encuentra muy lejos de la distribución de corrientes, de manera que el R siempre va a ser mayor que R'. Esta es la clave para poder hacer este desarrollo, de que R siempre es más grande que R'. ¿Quién es R'? El que localiza el punto fuente, las fuentes de campo. Y el R, el vector que localiza el punto de campo. Entonces, nosotros tenemos de que R, en este caso, el R', al dividirlo entre R, esto siempre va a ser un número menor que 1, ¿verdad? Siempre.
Siempre va a ser menor que 1. Entonces, cuando nosotros tenemos una cantidad muy pequeña y realizamos una expansión en serie de potencias, ¿qué sucede? Eso tiene la ventaja de que podemos truncar la serie, ¿verdad? Porque cada término se va haciendo cada vez más pequeño. Lo mismo que hacíamos en 321. Bueno, entonces, veamos. Aquí tenemos el potencial, fíjense bien. Tenemos la integral. Aquí ya sustituimos, ya reemplazamos aquí el R, ¿verdad? Me voy a ir atrás por si a un caso alguien tiene duda. O sea, 1 sobre R, que aparece aquí, 1 sobre R, lo sustituimos por esto en la integral. ¿De acuerdo? Lo demás no lo tocamos. La densidad volumétrica de corriente y el diferencial de volumen, eso no se toca. Aquí aparece el polinomio de Legendre, miren. Entonces, después de hacer esto, ustedes ven que esto parece muy complicado, ¿verdad? Parece que no hemos facilitado las cosas, más bien las hemos empeorado, ¿verdad? Porque esto se mira bien complejo. Entonces, de aquí en adelante lo que se hace es un montón de cálculos. Esos cálculos ustedes los pueden revisar en el libro, algunos, ¿verdad? No todos, porque en el libro solo muestra algunos resultados, la verdad. Entonces, después de hacer el desarrollo en serie infinita, vamos a tener esto que ven acá, una serie infinita de términos, donde los primeros son los más importantes, porque son los más grandes. A medida avanzamos en la serie, esos términos se van haciendo cada vez más pequeñitos. ¿Por qué razón? Porque fíjense bien aquí en el denominador, tenemos 1 sobre R a la L más 1. ¿De acuerdo? O sea, esto se va haciendo cada vez más pequeño a medida que el L va aumentando. Porque L comienza en 0 y va hasta infinito. Entonces, el primer término tiene un subíndice M, el segundo un subíndice D y el tercero un subíndice Q. El primero se le conoce como el término monopolar, el segundo el término dipolar y el tercero el término cuadrupolar. Eso es por la inicial en inglés, ¿verdad? De la palabra cuadrupolo. Entonces, el primer término sería este. Así nos quedaría expresada la integral. Para el término monopolar, sería la integral sobre un volumen de la distribución de corriente. El segundo sería el término dipolar. En este caso, es un poco más complicado el término porque en la integral tenemos un producto punto y tenemos también la densidad de corriente. Y el último se mira todavía más complejo. La ventaja es que nosotros en 415, en este desarrollo, únicamente vamos a tomar el término dipolar. O sea, nosotros no vamos a hacer lo que hacíamos entre 21, ¿verdad? Entre 21 considerábamos todos los términos, en realidad. Entre 21 ningún término era 0. Pero aquí en 415 algunos términos son 0 y otros, la verdad, que son irrelevantes. Por ejemplo, vamos a hacer la demostración, ¿verdad? De que el primer término no da 0 y después del segundo, los términos de orden superior son irrelevantes de manera que no los vamos a tomar en cuenta. Bueno, entonces, vamos a ver. Para los primeros tres términos, el monopolar depende de 1 sobre R. Recuerden que aquí R es la distancia del origen al punto de campo. Este R que no está primado es la distancia al punto de campo. El término dipolar depende de 1 entre R cuadrado y el cuadripolar de 1 entre R cubo. Bueno, entonces, el término monopolar, en una distribución de corrientes constantes, las corrientes siguen trayectorias cerradas. Estamos trabajando, ¿verdad?, en un volumen. La distribución de corrientes es constante. O sea, son corrientes estacionarias las que estamos considerando. Como las corrientes siguen trayectorias cerradas, entonces, ¿qué va a suceder? Si nosotros, recuerden que esta parte es la que aparece en el primer término. Si nosotros, en lugar de integrar sobre un volumen, integramos sobre una trayectoria cerrada, que prácticamente es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo, dirán ustedes?
¿Cómo es posible pasar de aquí a acá? Lo que sucede es que fíjense en algo. O sea, ese montón de corrientes cerradas forman un volumen, la suma de todas esas corrientes cerradas, que es justamente lo que tengo aquí. Es la sumatoria de todas las corrientes que son cerradas, que juntas forman lo que es un volumen. Entonces, ¿qué sucede cuando yo integro sobre una trayectoria cerrada? Lo que sucede es que esto es cero. La corriente aquí es constante. Como la corriente es constante, yo la puedo sacar, como ven acá. La sacamos de la integral. Y esto que está aquí es la integral en una trayectoria cerrada. Es cero. ¿Por qué? Porque el punto inicial y final es el mismo. Entonces, la integral, eso es cero. De manera que el momento, el término monopolar del potencial vectorial se nos hace cero. Se nos hace cero. Y la verdad que esto es cierto, ¿verdad? Hasta el momento no se ha demostrado ningún contraejemplo, no se ha encontrado algo que viole este enunciado, ¿verdad? El término monopolar siempre es cero. De lo contrario, si esto no fuese cero, esta ecuación no sería cierta. Esta ecuación, que es la divergencia de B igual a cero, lo que nos dice es que no existen monopolos magnéticos. O sea que el término monopolar siempre tiene que ser cero, ¿verdad? Si esto fuese diferente de cero, entonces esto sería diferente de cero también. Bien, no sé, hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes. Bueno, podemos seguir. Entonces, aquí una pequeña demostración, digamos, una ilustración de por qué este término se hace cero. Aquí tenemos unas corrientes, miren. Estas corrientes tienen que ser cerradas, como la que ven aquí. Cuando se suma sobre todas esas corrientes cerradas y estacionarias, entonces el resultado debe ser cero. Si la corriente no fuera estacionaria, no sería cero, porque esa corriente no la podríamos sacar del integrando, se tendría que integrar, ¿verdad? Y ahí sí tendríamos un problema. Ahí sí tendríamos problema, porque ya eso ya no necesariamente nos daría cero. Bueno, entonces, continuando, el término que nos interesa a nosotros es el término dipolar. Básicamente, con este término es que vamos a trabajar en todo el resto de la clase. Entonces, el término dipolar está constituido por esta integral. Lo que se hace aquí es pura álgebra, ¿verdad? Es expresar esto de otra manera, de una manera más conveniente. Entonces, después de trabajar el integrando, de hacer una serie de cálculos que ustedes la pueden revisar en el libro, por si tienen alguna curiosidad, ¿verdad? El integrando lo podemos convertir en esto que ven acá. Aquí tenemos el producto punto de R con el vector de posición, de posición del punto fuente. Esto yo lo puedo escribir así, también. R cruz J. Esto la verdad que lleva bastante trabajo hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto posee la forma deseada. El producto de una cantidad relacionada solamente con la posición del punto de campo y algo que solo depende de las propiedades de la distribución de corrientes. ¿A qué se refiere esto? O sea, en el integrando tenemos el producto de algo que está relacionado solo con el punto de campo. Fíjense bien, ¿quién es lo que está relacionado con el punto de campo? Es este R. Lo que no está primado depende solo del punto de campo y lo que está primado depende de la fuente. Entonces, aquí yo tengo esto que está entre corchetes, depende del punto fuente y lo que está aquí afuera depende del campo. Y eso es justamente lo que necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque así podemos dividir las cosas. Esa cantidad que está entre corchetes es a lo que vamos a llamar el momento dipolar magnético, que es algo que básicamente es lo más importante de este capítulo, estudiar el momento dipolar magnético. Este momento dipolar magnético que lo representamos con una M es un vector, ¿verdad?
Este vector es esta integral que está aquí. Es integral que depende solo de la distribución de corrientes. Solo de la distribución de corrientes. Es una propiedad. ¿Por qué digo esto? Porque como ustedes ven aquí, las cantidades que aparecen están primadas. R', J', de tau'. O sea que el punto de campo no importa dónde esté. Esta M solo depende de la distribución de corrientes, o sea, de la fuente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este término recibe el nombre de momento dipolar magnético. Solo depende de la distribución de corrientes. El momento dipolar magnético tiene otras propiedades, ¿verdad?, que vamos a analizar a continuación. Vale la pena que ustedes se memoricen esta relación, que la aprendan, porque esta es la forma general de calcular un momento dipolar magnético. Nosotros vamos a estudiar casos especiales, en donde el cálculo se vuelve más sencillo. Pero como les digo, ¿verdad?, son casos muy especiales. La forma general es esta. Aquí nosotros hemos derivado el resultado para una distribución volumétrica, pero esto también se aplica a distribuciones superficiales y a distribuciones lineales. O sea, si en vez de J tenemos una densidad superficial o tenemos una corriente filamental, igual se aplica esta fórmula. Bien, entonces, vamos a analizar un poco más en detalle esto. Fíjense bien, lo que tengo acá es un anillo que posee una corriente que circula en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto produce un campo magnético como el que ustedes ven, en líneas verdes. Las líneas de campo magnético son cerradas. Este campo magnético emula al campo magnético de un imán, que tiene un norte y un sur. Como ustedes sabrán, ya el campo de un imán forma vueltas cerradas, que apuntan de norte a sur. Tal y como este campo es idéntico, o sea que una corriente filamental, como esta que ven aquí, una corriente filamental cerrada, es prácticamente un pequeño imán, porque su campo es idéntico. La corriente, o en otras palabras, jóvenes, el dipolo más simple que nosotros podemos encontrar en la naturaleza es el de una corriente filamental cerrada, o sea, el de un anillo. Eso es lo más simple. Si ustedes recuerdan 321, cuando hablábamos del momento dipolar magnético, fíjense bien. Aquí tenemos nosotros el momento dipolar magnético. En 321, ¿cuál era el momento dipolar eléctrico? Era P, ¿verdad? No sé si lo recuerdan, jóvenes. Momento dipolar eléctrico. El momento dipolar eléctrico dependía de la distribución de carga. Era el producto de R con la carga. No sé si lo recuerdan todos. Q por R. Pero este R', claro. Y la sumatoria de T1 hasta N. Para hacer una analogía aquí, el momento dipolar eléctrico era una propiedad de la distribución y cualquier distribución puede poseer momento dipolar eléctrico, no necesariamente dos. Recuerden que el nombre dipolar hace referencia a dos, ¿verdad? Dipolar hace referencia a dos, pero no tiene nada que ver con que sean dos cargas. Un dipolo eléctrico era una carga negativa y una positiva, pero el término dipolar no tiene nada que ver con que sean dos cargas, porque pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, lo que sea. Ese nombre de dipolar es por otra razón. Si no la recuerdan, pues aquí vamos a traer a colación, ¿verdad?, esa parte. Bueno, entonces, volviendo al tema acá. Estamos analizando esto, una espiral de corriente, porque posee un momento dipolar. Fíjense bien, aquí tengo una analogía, ¿verdad? Tengo un imán y tengo un dipolo eléctrico. Pareciera que hay similitud, ¿verdad?, entre ambos. El imán
tiene un norte y un sur. Y el campo apunta de norte a sur, formando vueltas cerradas. En el caso de un dipolo eléctrico, tengo dos cargas, una positiva y una negativa, con diferente signo, igual magnitud. ¿Qué sucede aquí? Las líneas de campo no son cerradas. Las líneas de campo nacen en la positiva y terminan en la negativa, quedan abiertas. En cambio, las líneas de campo de un imán son cerradas, siempre. Un imán es un dipolo, jóvenes. Es un dipolo magnético. Tiene momento dipolar. Un imán posee momento dipolar. Su momento monopolar es cero. Solo posee momento dipolar. Este dipolo eléctrico que ven acá, este dipolo tiene una, digamos, una particularidad, ¿verdad? Que en el caso eléctrico yo puedo venir y quitar un polo. Cada carga es un polo. Yo puedo quitar un polo. Le puedo quitar la carga positiva y que quede solo la negativa. En ese caso no pasa nada. Porque al quitarle un polo, lo que me queda es un monopolo eléctrico. En cambio, ¿qué pasa si yo le arranco un polo al imán? Me queda otro imán con un norte y un sur. O sea que sigue quedando un imán. Esas son algunas de las diferencias, ¿verdad?, entre el caso eléctrico y magnético. Bien. Veámoslo desde otro ángulo, esto. Como estamos estudiando el momento dipolar magnético, que es una M, el momento dipolar es un vector que siempre va a apuntar de sur a norte, como ven acá, del sur al norte. En el caso eléctrico, el momento dipolar eléctrico siempre apunta del polo negativo al polo positivo. Ambos son vectores. Momento dipolar magnético, momento dipolar eléctrico. Recuerden esto, el momento dipolar, tanto eléctrico como magnético, son vectores. En el caso magnético apunta de sur a norte y en el caso eléctrico de negativo a positivo. Siempre es así. Bien. Entonces, aquí podemos ver algo interesante. En el caso de un dipolo eléctrico, nosotros estudiamos un dipolo puro o ficticio y estudiamos el dipolo físico. El dipolo físico es el que está constituido por una carga positiva y una negativa. O sea, es un dipolo real. Físico se refiere a que es real. Y el dipolo puro se refiere a que es ficticio. Es ficticio. Un dipolo ficticio es simplemente una flechita. Si yo pongo una flechita y le pongo P, yo sé que ahí hay un dipolo. No hago referencia a la distribución que origina este dipolo. Recuerden que un dipolo eléctrico se puede generar por cualquier distribución de carga, no necesariamente dos cargas, una positiva y una negativa. ¿Estamos? No sé si hasta aquí hay alguna duda, jóvenes, no sé si esto lo recordaban o no. O sea, un dipolo real es esto. Esto es un dipolo real. Un dipolo ficticio es solo cuando yo pongo la flecha. Les digo esto porque con el caso magnético va a pasar lo mismo. Un dipolo magnético ficticio es simplemente una flechita que me indica que ahí existe un dipolo magnético. En cambio, cuando yo dibujo la distribución de corriente, ya ese es un dipolo magnético real. Bueno, entonces, vámonos al caso magnético. Aquí tengo el campo de un dipolo magnético puro o ficticio. Fíjense bien, solo hay una flechita y están las líneas de campo. En el caso de un dipolo magnético físico o real, yo estoy haciendo referencia a la distribución de corriente. ¿Quién origina este dipolo? Lo origina una espira de corriente como la que ven aquí, una espira de corriente circular.
Esa espira circular tiene exactamente el mismo campo que un dipolo puro. ¿Me explico? Entonces, tienen que establecer muy bien la diferencia, ¿verdad?, entre lo que es un dipolo puro y un dipolo ficticio. Quiero decir, el físico y puro, o ficticio y real. ¿Estamos? Bueno, entonces, jóvenes, ya que hemos definido quién es el momento dipolar M, no confundan momento dipolar con término dipolar. Fíjense bien, el término dipolar es A sub D. El término dipolar es el potencial. El momento dipolar es M. El momento dipolar magnético solo es una característica que tiene la distribución de corriente. ¿De acuerdo? Es una propiedad. Mientras que el término dipolar es el potencial que genera ese dipolo magnético en un punto. Hay que establecer muy bien esa diferencia también. Bueno, volviendo aquí al principio. Un momento dipolar magnético lo podemos escribir tanto para corrientes filamentales, superficiales, como volumétricas. Cuando son corrientes, fíjense bien, el caso más general es el de volumétricas, donde tenemos R' cruz J'. Aquí tenemos el elemento, miren, J de tau, el elemento volumétrico. Simplemente cambiamos el elemento volumétrico por un elemento superficial, K de A, y el elemento superficial por un elemento lineal, I de DS. ¿Dónde aparece la I? La I está aquí afuera. Porque I es constante, por eso lo sacamos de la integral. Entonces aquí tenemos las tres maneras de escribir un momento dipolar para los diferentes tipos de corriente. ¿Estamos? La más sencilla, obviamente, es la corriente filamental. Una corriente filamental, ¿verdad? Puede ser una circunferencia, una línea, un triángulo, un cuadrado. Corrientes filamentales formando diferentes formas, ¿verdad? Diferentes figuras que poseen diferentes momentos dipolares. ¿Estamos? Bueno, como les digo, el modelo ideal de un dipolo magnético es una corriente filamental en forma de circunferencia. ¿Por qué razón? Porque es nuestro modelo ideal. Por ejemplo, en el caso eléctrico, el modelo ideal de un dipolo eran dos cargas, una positiva y una negativa. Este es un dipolo, el caso ideal de un dipolo. Y el caso ideal de un dipolo magnético es una corriente filamental cerrada. Claro, pueden haber, por ejemplo, un triángulo, un cuadrado, puede tener un momento dipolar magnético también, ¿verdad? Pero el caso más simple de todos es el de una espira circular. Así como entre 21 lo era el de dos cargas puntuales de signo contrario. ¿Estamos? No sé si tienen preguntas hasta el momento, jóvenes. No sé si tienen alguna duda. ¿Todo claro hasta el momento? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con un momento dipolar? ¿Para qué me va a servir el momento dipolar? Bueno, pues el momento dipolar me va a servir para calcular lo que es el término dipolar del potencial. Recuerden que cuando nosotros, jóvenes, calculamos términos dipolares, ya sea eléctricos o magnéticos, nosotros estamos haciendo una aproximación. La forma exacta de calcular el potencial es hacerlo con la integral directa. O sea, esta es la manera exacta de calcular un potencial. No sé si me explico, jóvenes. Esta parte es muy importante. Digamos que es la parte... Lo que yo quiero que ustedes comprendan hoy es que, por ejemplo, si yo tengo una espira circular de corriente,
y a mí me piden calcular el potencial en un punto P para esta espira, yo tengo dos opciones. Lo puedo hacer con la forma directa, que sería lo más correcto, ¿verdad? Y lo puedo hacer usando el momento dipolar de esta espira, usando M. Pero ¿qué sucede, jóvenes? Cuando yo calculo el momento dipolar utilizando, quiero decir, cuando yo calculo el potencial en el punto P, utilizando el momento dipolar, yo ya estoy usando una aproximación, porque recuerden que cuando yo saqué el término dipolar es porque yo hice una expansión en serie infinita. Y el término dipolar es solo un término de la serie infinita. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que nosotros calculemos términos del potencial, nosotros estamos calculando el potencial aproximado. En cambio, cuando hacemos uso de la fórmula directa, de la fórmula original, estamos calculando el potencial total, estamos calculando el potencial exacto. De manera que si yo hago uso de esta fórmula para encontrar el potencial que obtengo ahí es el potencial exacto. Y cuando hago uso de cualquier término, es una aproximación. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ¿para qué sirve la expansión del potencial? Sirve porque es mucho más fácil trabajar con esos términos del potencial que trabajar con esta integral directa. Resolver problemas con esta integral resulta más difícil que utilizar los términos del potencial. ¿Estamos? O sea, ya con el término dipolar, yo puedo calcular el potencial dipolar usando esta forma, miren. Sustituyo M, primero calculo M. Por ejemplo, si estoy hablando de una corriente filamental circular, primero calculo M con esta fórmula, que es una integral bastante fácil. Después sustituyo M acá, hago el producto cruz con R y lo divido entre R al cubo. O sea, el punto de campo P está localizado a una distancia R de la espira. Entonces simplemente divido M cruz R entre R al cubo, donde R es la distancia de la fuente al punto de campo. Y esta R vector es el vector R, ¿verdad? Es el mismo vector R. O sea, fíjense bien, en esta fórmula, M depende de la fuente. M está primada. Lo que no está primado aquí depende del punto de campo. Entonces, ¿qué significa esto, jóvenes? Que si a partir de un potencial a mí me piden encontrar el campo magnético, ¿qué hacemos? B es igual a ¿qué? Al rotacional de A. ¿De acuerdo? Entonces, si yo conozco el potencial, quiero decir, vectorial, yo puedo calcular B derivando A. Pero derivando con respecto a ¿qué, jóvenes? ¿Con respecto a qué van a derivar A para obtener B? ¿Con respecto a qué derivarían acá? Esto está en coordenadas esféricas. El operador nabla, ¿está primado o no está primado aquí? No está primado. No está primado. En esta ecuación, B igual al rotor de A, el operador nabla no está primado, nunca está primado. ¿Qué significa eso? Que voy a derivar con respecto a las coordenadas no primadas del potencial vectorial. Entonces, en el potencial vectorial A, ¿quién es la cantidad primada aquí?
La cantidad primada es M. M depende de lo que está primado. M depende de la fuente, de manera que el operador nabla no se va a derivar con respecto a M. El operador nabla va a actuar sobre R. ¿Quién es R? La distancia al punto de campo. O sea que cuando yo obtenga B a partir del potencial, yo voy a derivar con respecto a esta R. ¿De acuerdo? Vamos a mantener M constante. Y no confundan R mayúscula con la R minúscula. La R mayúscula es el vector de posición relativa. R minúscula es la distancia al punto de campo, desde el origen. Lo que aparece en esta fórmula es R minúscula, no es R mayúscula. ¿De acuerdo? Es R, la coordenada esférica. Bueno, bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Si no hay pregunta, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Suficiente teoría, ¿verdad? Por el día de hoy. Vamos a continuar mañana. La verdad que este tema es muy importante, ¿verdad? Porque, como les digo, vamos a comprender mejor el funcionamiento del magnetismo en la materia, ya con este contenido, ¿verdad? Bueno, entonces nos veríamos hoy, ¿verdad? A las 6 de la tarde en la prueba. Recuerden leer bien las instrucciones antes de comenzar el examen.